El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Pero un hombre llamado Simón se encontraba ya antes en la ciudad practicando la magia. Tenía asombrada a la gente de Samaria y decía de sí mismo que era un personaje importante. Todos, desde el menor hasta el mayor, lo escuchaban con atención y decían: esta es la potencia de Dios llamada la Grande. Lo escuchaban con atención, pues durante mucho tiempo los había asombrado con sus magias. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto los hombres como las mujeres. El mismo Simón también creyó, y una vez bautizado, estaba constantemente con Felipe, asombrado al ver los signos y grandes milagros que se obraban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también ese poder, de forma que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pero Pedro le dijo: vaya tu dinero contigo a la perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni herencia en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega al Señor, a ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón, ya que veo que estás lleno de veneno amargo y esclavizado por la maldad. Respondió Simón y dijo: rogad por mí al Señor para que no me sobrevenga lo que habéis dicho. Ellos pues, después de haber dado testimonio y haber proclamado la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén anunciando la buena nueva a muchas aldeas de samaritanos. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 6 a 25. Quiero que hablemos otra vez, porque es un don que tiene muchas conexiones con otros, que es muy útil para los grupos carismáticos y también para la vida cristiana en general. Ese don de poder saber lo que el Espíritu Santo revela escondido en el corazón del otro. Poder, por la obra del Espíritu Santo, por su misericordia, saber lo que una persona que no te dice nada, tiene dentro, para poder ayudarle
a sacar esa oscuridad de su corazón o a mantener esa luz, porque puede ser también. Lo vemos, ese don, lo encontramos en San Pedro, diciendo a Simón que se había convertido aparentemente, pero ante Pedro no. Se había bautizado, pero no convertido. Por eso Pedro le dijo, y no lo conocía, había venido allí como en una visita, y ese hombre estaba allí, vino con su dinero, y el Espíritu Santo mostró a Pedro lo que estaba dentro de su corazón, diciéndole, ya que veo que estás lleno de veneno amargo y esclavizado por la maldad. Estás lleno de veneno amargo y esclavizado por la maldad. Esa información que él no podía revelar, el Espíritu Santo se reveló y se despertó en él la gana de la verdadera conversión y pidió oración diciendo, rogad por mí al Señor para que no me sobrevenga lo que habéis dicho, porque era verdad. Claro. No protestó. Sabía él lo que guardaba en su corazón, esa maldad, esa envidia. Es que ya la gente no viene a mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tenía esa rabia. Quería también dominar. Para que la gente venga a su alrededor. Por maldad, por soberbia, por todo lo que San Pedro llama por obra del Espíritu Santo, veneno amargo y esclavizado por la maldad. Ese don de poder, si podemos decir, leer lo que el demonio está haciendo en los corazones para poder ayudarles a abrirse a la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en una persona. Y lo da una persona para poder abrir a otros o a otras a la verdad. A la verdad que Jesús es. Para recibir a Jesús como Señor, como Redentor. Ese don que han ido llamando palabra de conocimiento, es un don de conocimiento. El Espíritu Santo te hace conocer algo escondido, revelar algo escondido en un alma, en una persona, para poder ayudarle a salir, a ir a Jesús, encontrar a Jesús, que es la verdad. Y a veces uno no se conoce a sí mismo y se revela. A veces lo rechaza, no, yo. Y se está examinándose, y dice, pero puede ser. Porque a veces el demonio, para destruirnos, nos esconde las armas suyas que guardan en nosotros, que nos destruyen. Esos disparos que disparan contra nosotros, escondidos en nosotros mismos. Y el Espíritu Santo te puede revelar por otra persona esas armas. Para una persona, esa persona que Simón se abrió al don de conocimiento, aceptó, se arrepintió. Y a veces no ocurre así. Tú dices una cosa, no salta. ¿Cómo eso yo? Y lo hace, casi como cuando se predica. Porque la gente se enfada como esa señora que vino a decirme, yo no quiero que digas más la palabra fornicación. Pero ¿cómo puede ser?
Es el demonio que me hablaba. ¿Qué problema tiene? Es una palabra que yo no es mi invención. Es la palabra que San Pablo ha repetido muchas veces, se lee en la liturgia, y ella me está impidiendo decirlo porque eso le molesta. Claro, no quiere dejar su fornicación. Y cuando se habla de fornicación, porque cada pecador se hace una misma carne con su pecado. Se habla de fornicación, me está mirando, pero no hablando de tu nombre. Se habla de masturbación, me ha visto ya, esta noche lo hice. Ya. Claro, eso pasa lo mismo, y esta persona está predicando, nada más. Pero como el Espíritu Santo que habla, justamente habla a ti, a tu corazón. Esa autoidentificación con el pecado es algo terrible, es horrible. Se habla de un pecado, una persona se levanta y sale. Me han insultado, pero han hablado de tu nombre. No, es que están denunciando la fornicación, yo me voy. Entonces tu nombre es fornicación. Claro, si esa persona no lo sabe, pero es así. Su nombre es fornicación. Ha cambiado de nombre. Porque cuando se empieza a hablar mal contra la fornicación, se está hablando mal contra ella. Qué pena. Y es así. Por eso la conversión es muy complicado, porque es como morir. Y esa persona es su propia carne, es su vida. Para decir, lo dejo, es como una piel que alguien que está saliendo de él. Casi se muere, agonizando. Lo voy a dejar, temblando. Lo dejo. Y termina sin dejarlo. Esa mujer, la voy a dejar. Toda la noche temblando. Y el día siguiente sigue con la mujer. Porque todavía no tiene fuerza para decir, no, Jesús me ha salvado. Y para poder defenderse, se defiende contra sus enemigos. Esos enemigos que están hablando mal contra él, sale a por ellos. Claro. Así se persigue a los predicadores. Sí. Y Simón, él abrió su corazón. Se arrepintió. Hay que tener un corazón que se arrepiente. Cuando Jesús ha hablado de ti, no es por casualidad que hemos hablado de eso. Eso de masturbación, de fornicación. Claro que aquí, ya. O hay tentación. Una persona alguien que te mandó un mensaje. ¡Qué guapa eres! Hace tiempo que no te veía, acabo de verte pasando. ¡Qué guapa eres! Has entrado con una locura. Queriendo, no sé, cuando me llame iré. Hay que decir no a la maldad. Es pecado. Yo me liberé de eso. Yo no fornico, soy de Jesús. Nunca más. Hay que tener la libertad de los hijos del Padre. Jesús, cuando da ese don, no es porque eres más que los demás. Es para el bien de otros. Para el bien común. Que ese bien común no te transforme en tu bien propio. Para dominar a los demás. Por eso vuelvo a decir que la humildad en eso es muy importante. San Pedro no se lo dije a Simón, echándoselo en cara. Es una llamada a la conversión. Porque tenía que convertirse de su engaño.
Se estaba autoengañando, pensando que se había bautizado, como muchos feligreses. Yo me bauticé, me confirmé, me ordené, y ya en el cielo entré. Te equivocas. Si tu corazón está lleno de lo que San Pedro justamente llama veneno, un veneno amargo, esclavizado por la maldad, aunque seas ordenado obispo, entrarás al infierno, que lo sepas. ¿Quién es que seas? La conversión del corazón a Jesús. Jesús no ha venido para que quedemos en el pecado, sino que tengamos la verdadera conversión, la liberación del corazón, la libertad de los hijos del Padre, que hacen el bien. Sea una fruta que, no sé, un árbol de frutas que está en tu habitación y no es tuya, nunca tocar. Ni una, porque esa fruta es mortal. Mientras no te dice, tómatelo, ahora te lo doy, tú te atreves a tocar, entonces lo pagarás. Claro. Ese es el pecado, eso es el pecado. Guárdate en las manos de Jesús, purifícate, manos, ojos, todo. Ya. Hablando de ese don, hay que pedirlo para el bien de tu familia. Y Santa Teresa de Jesús tenía ese don, hay que saberlo. Y cuando no estaba en su convento, cuando volvía, el Espíritu Santo le revelaba lo que las monjas estaban haciendo. Y han empezado a decir que es San José que se lo cuenta. Y se le nombraron, se le dio un nombre, un San José en el convento, no sé, ¿cómo se dice? Parlero. San José Parlero. Y no era San José como San José que tenemos como el Espíritu Santo. Ella entraba y empezaba su conferencia o su qué, iba comentando lo que había pasado, porque ese don lo tenía. Para ayudar a sus monjas. El Espíritu Santo revelaba sus debilidades, lo que habían ido haciendo para purificar ese convento, aquel. Jesús también te puede dar ese don, nada más, nada menos solo en tu casa. Como ahora no estás, vuelves a casa, invocando al Espíritu Santo, empieza a comentar cosas. ¿Quién se lo dije? Si son dos que se habían quedado en mi casa, no miraron. Eres tú que se lo comento. Nadie, Espíritu Santo. Para que esos niños se despierten, conozcan a Jesús. Te puede dar también ese don en su trabajo para poder ayudar a los demás. O en el grupo de oración. Ese don, como es lo que tiene conexión con otros, conecta también con el don de intercesión, eso lo hemos dicho, y estamos queriendo desarrollar ese ministerio, lo mismo que otros también lo haremos, si Jesús quiere. Uno de los dones que acompañan el ministerio de intercesión es el don de conocimiento. Se invoca al Espíritu Santo. Y las personas empiezan a charlar sin saber que están hablando de las cosas escondidas en la vida de esa persona. O surge en el corazón de uno una idea, empieza a comentar, sí, aquí estoy, pero ¿cómo me conocéis? ¿Qué pasó? Es el Espíritu Santo que le quiere revelar eso. ¿Para qué? Saca fuera sus pecados, sus debilidades y se convierta a Jesús. Entonces es un don en eso importante para
poder cuidar las almas. Y a veces uno lo tiene sin saberlo. Por eso le decimos, para que un día sepáis que no es un milagro, entre comillas, que lo tengas, porque es un instrumento. Los dones son instrumentos ungidos, poderosos de evangelización, del anuncio de Jesús. Si entonces tú tienes gana de anunciar a Jesús, el Señor te irá dando esos instrumentos. Tú tienes quizás muchas personas conectadas contigo y un día sientes que tienes que hablar o llamar a tal. Y llamándole, empiezan a comentarle cosas que le está pasando. Pero ¿cómo te enteraste de eso? Es el Espíritu Santo. Hay que admirar esos dones, pero dejando al Espíritu Santo que te transforme en instrumento humilde, no solo en palabras, sino de verdad, de verdad. Es el Espíritu Santo, como San Pablo, es Cristo Jesús que vive en mí. No soy yo que vivo. Eso significa muchas cosas. Es Cristo Jesús que vive en mí. Es Él que actúa. No soy yo que predico, es Él. Yo soy nada. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te enalteces? ¿Por qué? Ese don también se conecta juntamente con, o ayuda, acompaña en la predicación. Alguien que tenga ese don siempre predica las cosas que haya en la gente presente. Se invoca al Espíritu Santo, después a cada corazón se le dibuja. El Espíritu Santo habla de lo que cada uno lleva. Un diálogo íntimo entre un alma y el Espíritu Santo. Eres tú. De la masturbación, ¿ya te ves? El Espíritu Santo te ha mirado. Que ha llegado el tiempo de decir no, no más, en nombre de Jesús. No más, en nombre de Jesús. La sangre de Jesús me cubrirá. Eso es el arte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es artista. Construye su obra. En la predicación, en todo lo que va haciendo para sanar las almas. Hay que volver a insistir en invocar el Espíritu Santo en lo que uno va haciendo, y si te revela algo, sé humilde. Sé humilde. Normalmente el proceso con la obra de lo que el Espíritu te inspira, tendría que pasar primero por que sea algo tuyo. Una experiencia íntima con. Ir apuntando lo que has escuchado del Espíritu Santo, lo que vaya escuchando, para ti primero. Caminar así con Él, hasta que puedas comunicarlo en el momento oportuno, de manera humilde posible que nosotros podamos tener. Abrir las puertas a la obra del Espíritu Santo sin límites, en ti mismo. Eso a mí me puede ocurrir, claro. Cada uno aquí presente, el Espíritu Santo quiere derramar sus dones en él. Por eso estás aquí, que no pongas tus límites a su obra. Abre tu corazón. Y cuando le llamas, te llama también. Le llamas
a Él y Él te llama. Deja de hacer eso. ¿Por qué te enfadas? ¿Cuántas guerras tendrás que hacer en tu vida? ¿Cuántos campos de batallas tendrá que luchar? ¿Hasta cuándo? Deposita tus armas en mí, te dice Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Déjate aliviar por Jesús. Deposita todo lo que no es de Él en su regazo. Descansa en Jesús, en Jesús. Tus pensamientos, tus tentaciones, todo en las manos de Jesús. Y que ponga su opción Él. Diceron, mire, en el momento de escuchar las palabras de conocimiento de otras personas, cuando son la verdad. Y el demonio a veces usa la mala fe de otras personas para ir destruyendo el don de conocimiento en otras personas. Si quieres dice una cosa, te dice que no, mientras es verdad. Si te confunde. El demonio en eso es la confusión. Por eso, aunque una persona te diga que no pienses que no sea verdad. Ese es el demonio que habla por él para apagar ese don en ti. Es el tiempo en general que va verificando la verdad. Ese don también se conecta con el don de discernimiento. Porque ese don te puede poner algo que esa cosa no. El don de consejo, puedes aconsejar más a una persona conociendo su debilidad o después de una luz que el Espíritu Santo te da de muchos dones. Por eso hay que pedirlo y lo vamos a hacer en este momento en el nombre de Jesús. Volver a hacerlo, pedid, sin llamar, sin cesar. Pedir. Pedir se os dará en el nombre de Jesús. Y eso nos ayudaría quizás si en una casa todo el mundo tiene ese don, cada uno va a... Cuidado, porque si hago eso, mi padre lo sabrá, o mi madre, Cuidado, no puedo esconder nada. Entonces, que me convierta, que sea luz solo, para que no haya oscuridad en mí. Y a veces justamente la gente se va alejando por miedo a no sé, como lo de imponer manos, no quiere que nadie se le imponga manos porque sabe tanta oscuridad que lleva en sí, que no quiere que nadie vea o no sé qué, que estoy dando revere a nadie. Eso también es un peligro. El pecado te termina paralizándote. En cuanto a la obra liberadora del Espíritu Santo, alejándote de las personas que te podían ayudar. Gracias, Señor Jesús.